Bueno, voy a hablar sobre el tipo de entrevistas a Tarratac. Contextualizando un poco sobre este tipo de entrevista, su origen fue en el año de 1989 en Estados Unidos por el Instituto Cornell House, que era una entidad privada, la cual comenzó a capacitar a investigadores y psicólogos para poder hacer un buen direccionamiento en las entrevistas a niños víctimas de abuso sexual. Ya después Colombia adoptó este tipo de entrevista sobre el año 2018 más o menos, en donde ellos, pues en ayuda también pues, con el gobierno de Estados Unidos, comenzaron a implementarlo pues, para poder tener o obtener pruebas hacia las personas o hacia los niños víctimas de este flagelo. Eh, el protocolo comprende 5 etapas, cuya traducción en el español pues habla sobre la etapa de simpatía, sobre la etapa de identificación anatómica, sobre las preguntas de tocamiento, sobre la parte de las preguntas de ya propiamente dicho sobre el escenario del abuso y la etapa de cierre. Comprende en esas 5 etapas. En este protocolo hace precisión de ser una entrevista semiestructurada, por tanto trae preguntas tanto abiertas como cerradas, y la misma entrevista da la posibilidad de omitir algún tipo de preguntas, dependiendo también el nivel cognitivo del menor, el nivel y el nivel pues también cómo se vaya dando la entrevista, ¿sí? Entonces dentro de esto viene otra parte que es, se tiene en cuenta pues también algunas partes, se tienen algunas cosas en cuenta y tiene que ver también con la parte de la edad, y dependiendo de la edad también se puede, digamos, modificar o se puede, digamos, dar unos parámetros distintos en el tema propiamente dicho de la entrevista. Eh, Más sin embargo, como pues ya lo hemos dicho, la entrevista SATAC es un proceso semiestructurado, eh, donde se pueden modificar o eliminar algunas de las etapas. Eh, Más sin embargo, la entrevista paso a paso, o sí, el STIP, eh, tiene un formato básico de 9 pasos, los cuales son construcción del rapport. Es importante poder establecer un lazo de comunicación inicial con el menor de edad para poder avanzar en el resto de la entrevista. Hay que pedirle a la víctima o a la presunta víctima, pedirle que recuerde los sucesos específicos, explicarle al niño la necesidad de decir la verdad, introducir el tema como objeto de la entrevista, estimular una narrativa libre, plantear preguntas generales, plantearle preguntas específicas y hacer una utilización de instrumentos para la ayuda a la entrevista. Se pueden utilizar dibujos, muñecos, preferiblemente incluso en la literatura dicen que utilizar instrumentos o muñecos no sexualizados, entonces que no hay diferencia entre lo que es un niño o una niña, para que ellos puedan identificar mejor, por medio de estos elementos puedan identificar mejor la sexualidad, los órganos sexuales y genitales a los cuales fueron expuestos, o de pronto si hubo tocamientos o algún tipo, entonces que los niños puedan manifestarlo abiertamente, digamos, si hubo algún tipo de alteración en esta área, ¿sí? Se pueden utilizar muñecos también o dibujos, entonces por medio del dibujo también el niño puede expresar digamos, puede expresar por medio del dibujo o sexualizar de cierta manera, o dibujar el falo, eh,
para poder identificar realmente pues qué fue lo que sucedió a través del dibujo y generar una narrativa a través del dibujo también. Entonces el niño va haciendo su dibujo y el psicólogo le va haciendo preguntas sobre qué significa ese dibujo, sobre las zonas que él está dibujando, haciendo énfasis, que qué pasó, qué sucedió con esas zonas, qué pasó realmente, cómo sucedió, cómo fue el tocamiento, en el caso que haya habido tocamiento, cómo fue como tal el abuso sexual a través de la narrativa libre que el niño mismo va dando por medio del dibujo y también por el medio de la manipulación de los muñecos. Eh, Adicional de esto, pues también hay que tener en cuenta de que pues a manera también digamos y va dentro del rapport pues indicarle al menor de que está siendo grabado, obviamente pues decirle de una forma como muy amigable, que de pronto se me olvida, a mí se me olvidan fácil las cosas, entonces por eso tengo que grabar para que cuando yo quiera recordar algo pueda ver a través de la grabación lo que tú me dijiste, para que digamos darle un poco más de confianza al niño, y más por ejemplo si es en el caso de una cámara GESEL pues hay que darle mayor nivel de confianza al menor para que pueda distensionarse y pueda pues narrar de mejor manera los hechos. El protocolo entonces este protocolo de entrevista también tiene que ver pues últimamente pues la última conclusión o el último paso tiene que ver con una conclusión o con un cierre en donde pues la idea es poder eh, ayudar al menor a distensionarse, pues por lo que causa muchas veces el tema de recordar el abuso sexual. Esta técnica de SATAC es utilizada en Colombia, es una técnica que se utiliza últimamente, pues es lo que más se utiliza en Colombia debido a la flexibilidad que hay para poder modificar el tipo o la estructura de la entrevista dependiendo del menor y también por los elementos que se emplean. Entonces, pues este es el tipo de entrevista. Lo importante es el rapport, lo importante es hacer preguntas, llevar a la recordación del hecho al niño, para que él pueda, por medio de su narrativa libre y cuando sea necesario, hacer preguntas cerradas de sí o no, eh, para que el menor pueda responder, y en donde hay dudas de pronto, donde no hay como cosas muy claras, pues de pronto apoyarse por medio del dibujo o por medio también de preguntas estructuradas propiamente dicho para poder lograr extraer la mayor cantidad de información y por consiguiente pues también mirar la veracidad como tal de la entrevista. Muchas gracias.